Buenas tardes, amigos y hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo están ustedes por acá? Me alegro de volver a estar con ustedes hoy lunes 28 de septiembre, ¿verdad? Día ya de trabajo, segundo día de la semana, ya, día laboral. Sé que muchos estarán en estos momentos laborando o en sus casas quizás ya de regreso de trabajar, pero como sea que no logré salir anoche, como es costumbre de este su servidor, Pastor Teodoro Castillo, hermano Teo, ¿verdad? Directo desde acá, desde Fort Worth, en Texas, en los Estados Unidos, para todo el que me observa, para todo el que me oye, para todos mis seguidores, mis amigos, en toda la Unión Americana, Europa, América, Asia, África, donde sea que estén escuchándome y donde pueda llegar este video y este mensaje de hoy. ¿Verdad? Pues me contenta mucho una vez más estar con ustedes, ¿no? Les mando bendiciones de parte de nuestro Señor, esperando que todos se encuentren bien y que el Señor nos conceda una semana muy bendecida, ¿no? De trabajo y de salud, y que el Señor siga haciendo su obra milagrosa de protegernos, de cubrirnos con su sangre de todo mal, ¿verdad? Que el Señor siga sanando al que está enfermo en esta hora, todo hermano, amigo que se encuentra luchando con diferentes situaciones en su salud, ¿verdad? Quizás algunos aún padeciendo del COVID, estén todavía recuperándose, hermano, hermana, ten fuerzas del Señor, ten ánimos del Señor, ten fe en el Señor, en tu recuperación. Si has recibido malas noticias en estos días, donde sea que te encuentres, ¿verdad? Sea que sea este virus, que te acongoja o cualquier otra situación en tu alma, en tu salud, recibe hoy bendición del Señor y sanidad del Señor. Restauración de Jesús en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, ahora, en el nombre de Jesús. Quiero unirme a tus oraciones, a las oraciones de la iglesia del Señor, de toda la iglesia del Señor, por salud y paz mental y paz del corazón, paz en el corazón, el gozo del Señor en tu vida, que es la señal, ¿verdad? Característica de todos los hijos del Señor, el gozo del Espíritu Santo en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la tribulación. Somos bendecidos por el Señor, somos cubiertos por el Señor y somos llenos de paz, de la paz del Señor, ¿verdad? Sea la paz del Señor con todos ustedes, sea la tranquilidad, la esperanza, aún en medio del dolor, del desastre, de la tribulación, ¿no? Si has vivido situaciones últimamente, en donde sea que te encuentres, en Venezuela, en Colombia, en cualquier país de América Latina, en los Estados Unidos, con tanta tribulación en la naturaleza, ¿verdad? Inundaciones, con tantas situaciones, ¿verdad? En la vida familiar, en la familia, los hijos, el esposo, la esposa, ¿no? Las iglesias del Señor hoy por hoy siguen muchas cerradas todavía, pero muchos líderes y pastores del Señor, siervos del Señor, entendiendo que podemos incluso usar de la tecnología para llegar a la iglesia todo el tiempo que tengamos, ¿verdad? Que estar cerrados, que no va a ser por mucho tiempo, porque volveremos a abrir, el Señor nos volverá a permitir reunirnos, ¿no? Sea que lo hagamos en nuestros locales o en nuestras casas, donde sea que nos podamos reunir. La iglesia del Señor debe reunirse. La iglesia del Señor tiene mandato del Señor por su palabra de mantener los carbones encendidos juntos y en armonía siempre que el Señor disponga de lugar para nosotros en esta tierra. Hacerlo, así tenemos que hacerlo. Recibir al desvalido, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, al mendigo, al que necesita del Señor, ¿verdad? A los enfermos, a los endemoniados. Tenemos mandato del Señor de no olvidarnos de ellos, ¿verdad? En la ciudad, en nuestra calle, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, donde sea que estemos los hijos de Dios, haremos la obra del Señor y llevaremos y seguiremos llevando la palabra del Señor, palabra de sanidad y de salvación, su evangelio y su poder con nosotros para mostrar al Señor no solamente por su palabra, sino en sus milagros también, como el Señor desea y es el deseo del Señor y como lo hace el Señor y lo ha hecho siempre en su iglesia, en sus apóstoles, en sus ministros y en toda su iglesia. Bendito el Señor por eso. Mis hermanos, hoy seguimos una vez más
Estas palabras de ánimo que siempre me gusta dar al comienzo de cualquier enseñanza, de cualquier video. Y como venimos hablando, ¿verdad? Venimos hablando pues del fin de los tiempos, ¿no? Porque es lo que ya estamos viviendo, ya lo sabemos, un video más hoy en esta serie, Los Vencedores y Santos de la Gran Tribulación en su parte 9, esta serie que de enseñanzas con respecto al hecho de que el Señor revela en sus palabras y en sus escrituras, y más concretamente en el libro de Apocalipsis, el Señor revela, es revelación del Señor, ¿verdad? Decirle a su iglesia a través de este libro y de muchos otros, como hoy vamos a leer un poco más el libro, el Apocalipsis de Elías, que comencé a leerles ya uno o dos videos antes, ¿no? Un libro, como ya les he contado, basta leerlo nomás, basta leerlo nomás, ¿no? Un libro entre tantos libros que tienen escondidos los judíos y que lo escondieron siempre y que nunca lo incluyeron en el canon, aunque algunos de estos fueron incluidos y luego fueron sacados del canon judío, de un primer canon de las escrituras hebreas, y luego sacadas por, como ya lo hemos dicho, y ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Por intereses del demonio, intereses egoístas, intereses personales, aun cuando el Señor dejó que lo hicieran, para el Señor no es problema volver a sacar todos estos libros escondidos, los que Él quiera, ¿verdad? Y poner a su iglesia a leer para que sepamos que ya estamos en tiempos finales. Es el deseo del Señor, es la voluntad del Señor que su iglesia sepa, entienda en qué tiempos estamos viviendo, y que ya es muy obvio los tiempos que estamos viviendo, Iglesia de Jesús, una vez más, a la iglesia, para anunciar, para revelar a la iglesia del Señor, y para desenmascarar al demonio y a sus mentiras, haciéndole creer a su iglesia que la iglesia del Señor no vamos a pasar por mayor tribulación, que no vamos a ser probados, como lo vamos a leer ya en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, de Apocalipsis de Juan, del Apocalipsis de Juan, donde el Señor muestra y revela y le anuncia a su iglesia que seremos probados. El Señor no anda escondiéndonos cosas a nosotros, hermanos. Mis hermanos, mis amigos, el Señor no es así. El Señor no esconde cosas para siempre de sus hijos. A lo mejor lo hace por un tiempo, pero cuando llega el tiempo, el Señor desea que tú y yo sepamos, y que en el caso, ¿verdad? Que en el caso de esto, Pastora Elisa, Dios te bendiga, gracias por estar conmigo en esta hora, y otros hermanos que veo por acá también, gracias por estar, por conectarse, por dar de su tiempo a estar conmigo y a estar con el Señor en estos estudios que tenemos, ¿verdad? El Señor desea que su iglesia esté alertada y prevenida, no para asustarnos, ni para que dudemos de su amor en medio de la prueba, porque el amor es prueba, el amor es sacrificio. Cuando sabemos los hombres que amamos de verdad, cuando sacrificamos, cuando y cómo podemos saber los hombres que amamos de verdad a otros y al mismo Señor, o que otros nos amen a nosotros, o que el Señor Dios nos ame a nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos dispuestos a morir los unos por los otros y a probar nuestro amor hasta el final. ¿Cómo se prueba el amor? ¿Cómo se purifica el amor? El amor se purifica en medio del fuego, de la prueba, de la tribulación. ¿Mm? Un esposo, una esposa que te deja, que te abandona en medio de la prueba, ¿te ama mucho? Respóndete tú misma. ¿Mm? Un esposo que te deja en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, ¿no? Que prometió estar contigo en la adversidad, en la felicidad y en la adversidad delante de Dios en un altar. Una persona, una mujer, un hombre que prometió estar contigo hasta el final, delante de Dios hizo una promesa, ¿Mm? Y no lo hizo así. ¿Te amaba mucho? Pregúntate eso. O tú si lo hiciste, si tú se lo hiciste a otro, le hiciste promesas, 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 llegó la dificultad, llegó la tribulación, llegó la adversidad y lo primero que hiciste fue correr. Paticas, ¿para qué te tengo? ¿Amabas mucho tú a esa otra persona? Respóndete tú mismo, no amabas mucho a esa persona. La iglesia del Señor va a ser probada y el Señor lo muestra para que sepamos nosotros, no el Señor ya sabe quién lo ama de verdad y quién no.
para que sepamos nosotros, su iglesia, quiénes somos de verdad los que le amamos y quiénes no, para que su iglesia sepa quiénes son los hipócritas y quiénes son los cabritos en medio de las ovejas, quiénes son hasta los lobos en medio de las ovejas. Pero el Señor va a guardar a su iglesia, quien quiera que sea. Si somos ovejas del Señor, el Señor nos va a guardar para que nuestra fe no mengue y nuestro amor sea completo, sin dudas, sin dudar del amor de Dios en medio de la prueba, sin dudar del amor de Dios que nos envió a su Hijo en medio del dolor, de la angustia, de la muerte, de la persecución, de la cárcel, de la guerra, del hambre, del dolor, porque son los tiempos que ya vienen, Iglesia de Jesús. Yo en esta hora, en este video, aparte de compartirte esta nueva enseñanza y estas reflexiones, ¿verdad? Porque quiero terminar también de dilucidar un poco más el video anterior. Estábamos hablando de los dos testigos, ¿verdad? Hoy quiero hablarles del mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Versículos en estos dos capítulos, estos dos primeros capítulos del libro de Apocalipsis de Juan que demuestran, describen a la iglesia de los últimos tiempos y demuestran que la iglesia del Señor debe ser probada y va a ser probada por el Señor para ser purificada de sus pecados, de su maldad, y podamos entrar al final de los tiempos y al final de la gran tribulación en la eternidad, en el reino eterno, habiendo sido purificados y santificados. Pero como ya hemos dicho y como ya venimos estudiando y entendiendo por las Escrituras, si el Señor viniese hoy, o si el Señor viniese antes de una final tribulación para la iglesia se quedara todita, porque media iglesia, por no decir toda, estamos todavía en nuestros pecados, en nuestras traiciones, en nuestras mentiras, en nuestros engaños, en nuestras inmundicias, en nuestras lascivias, fornicaciones, fraudes, apostasía. ¿Mm? Muchos apóstatas que ya están apostando, que ya están vendiendo el evangelio del Señor, que están negando la eficacia, como decía el apóstol Pablo, de la sangre del cordero, no por dinero, porque la sangre del cordero para salvación de los hombres no es por dinero, Dios mío, no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a Mamón y a las riquezas al mismo tiempo, porque o vas a amar a uno más o amas más a Dios o amas más a las riquezas. Y si sirves a Dios por interés y por riqueza, no amas mucho a Dios, amas más al dinero que a Dios mismo. Amas más los placeres de esta vida y las vanidades de esta vida, y creyendo y engañándote a ti mismo y engañando a otros, haciéndoles creer que amas mucho a Dios. El Señor te reprenda y reprenda a su iglesia y la corrija y la castigue. Los hijos de Dios, los que nos desviamos, los que se han desviado, necesitan castigo para ver si se corrigen y regresan al redil, al primer amor, como ya lo vamos a leer en estos primeros dos capítulos del libro de Apocalipsis. Iglesia de Jesús, aquí seguimos, aquí estamos y aquí seguimos. Prepárate, me uno a la voz del Señor, que me lo ha dicho a mí también, porque como les conté, aparte de leer estas cosas, también quiero hablar hoy en este video un poco más de lo que el Señor me ha estado hablando a mí, mostrándome a mí en sueños, sobre lo que ya viene, sobre lo que ya viene para este mundo, sobre los eventos de la tribulación antes de la gran tribulación y los eventos mismos de la gran tribulación, en los cuales su iglesia todavía tendrá que estar en esta tierra antes de ser resucitada, antes de ser transformada y levantada en ese gran Rosh Hashanah, porque las escrituras revelan que el Señor levantará su iglesia, ¿verdad? Después de sonar la trompeta, la final trompeta, que en Israel y en las tradiciones judías se tocan cuando, las trompetas se tocan cuando, en el Rosh Hashanah, en el mes de Tishri, septiembre, octubre. Las escrituras sí revelan, muchas escrituras, no bíblicas quizás, las bíblicas no lo hacen, escrituras extra bíblicas revelan que el Señor sí viene en un mes de Tishri. ¿En qué año, hermano Teo? No lo sabemos, pero posiblemente podemos tener una idea.
Podemos tener una idea del año, lo que sí no sabemos claramente, según nos dice la Escritura, es el día y la hora del regreso del Señor. Pero sí sabemos que la resurrección de los muertos y la transformación de los que queden vivos, que no sean muertos en medio de la gran tribulación de su iglesia, ¿verdad? Sí sabemos, ¿verdad? Que la resurrección de los muertos y la resucitación de los vivos es un mismo evento con la venida del Señor. No es un evento que sucede un año o 3 años o 7 años o 3 años y medio antes de la venida del Señor. No, es un mismo evento. Si es un mismo evento y podemos dar con el día de la resurrección de los muertos, eso quiere decir que por consecuencia podemos dar con el mismo día de la venida del Señor. No, no lo sabemos. Puede que sea el mismo día, puede que no, no lo sabemos. Ni los ángeles del cielo lo saben, solamente lo sabe el Padre. Porque para dónde irá la iglesia, ¿verdad? Cuando seamos levantados en el día postrero, mira cómo dice la palabra en muchos versículos, el día postrero. ¿Qué significa postrero? El día último, el último día. Y yo los resucitaré de los muertos en el día postrero, el último de los días. No te está hablando, lo resucitaré un tiempo antes de ese último día. No, 7 años antes. Resucitaré a mi iglesia, como dicen muchos versos, como creen muchas iglesias que dicen algunos versos o interpretan, ¿verdad? Dejándose engañar del demonio, porque el demonio nos engaña, nos quiere hacer engañar, nos quiere engañar, nos ha engañado de hecho a mucha iglesia, haciéndonos creer que ya nos vamos ya con el Señor en medio de nuestros pecados, imagínense. ¿No? No dice la palabra que al cielo de Dios, que al reino de Dios no entrará nada inmundo, que aunque el Señor ha muerto por nosotros y nos ha limpiado de toda inmundicia y de toda contaminación y nos ha librado de toda condenación, no dice la palabra de Dios que tenemos que santificarnos y purificarnos porque el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. ¿Mm? Sin mancha, por una iglesia pura y sin mancha. Es verdad que la justificación y la santificación de Dios en su iglesia las trabaja Él mismo. Él mismo y que no podemos los hombres alcanzar salvación por nuestros propios medios, ni por nuestras propias obras, ni por nuestras propias fuerzas. Pero aun cuando nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Aun cuando nosotros nos esforzamos por ser muy santos delante de Dios, todavía el Señor tiene que procesarnos con mucha aflicción, como lo dicen muchos versos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en la presencia del Señor. No, que ya las estamos pasando. Ya la iglesia de Jesús ha estado viviendo las tribulaciones que habla el apóstol. Sí, en serio. La iglesia occidental la ha vivido como la ha vivido la iglesia de África, la iglesia de Asia, por tantos años y siglos y milenios. ¿Mm? Ya van 2 milenios desde que el Señor vino y murió por su iglesia. Resucitó y ascendió y se sentó a reinar, porque ya el Señor reina desde hace 2000 años sentadito en su trono tranquilamente allá y acá en la tierra a través de su iglesia y de su espíritu que vive en su iglesia. Estamos esperando un reinado literal milenial de Cristo, como si Cristo ya no reinara en el cielo sentadito al ladito sin problema alguno, ¿no? A la derecha del Padre. Porque si no fuese así, Cristo no estuviese sentado. Cristo estuviera peleando todavía por su reino y muriendo 1 y 1000 veces todavía por este mundo. Pues no es así, murió una sola vez y para siempre y recuperó las llaves del reino. Recuperó las llaves de la muerte y del Hades y del reino, de modo que ya el demonio no es el rey de este mundo. Ya en este mundo reina Cristo sentadito en su trono y en el mundo a través de su iglesia y de su espíritu que envió a morar en su iglesia. Bendito el Señor por esta revelación de la cual vamos a hablar en el video que viene. Vamos a hablar más del milenio y de las bodas del Cordero. Y bueno, mis hermanos, les pido y les sigo pidiendo que oren por mí, oro yo por ustedes, y si oramos ya en este momento para comenzar, ¿verdad? Esta introducción, siempre hago estas palabras al inicio, para reconvenir a la iglesia, para animar a la iglesia, animar tu vida, preparar tu vida de parte de Dios para lo que ya vamos a comenzar a vivir
la tribulación antes de la tribulación, antes de la gran tribulación, de la que habla el Señor en el capítulo 24 de Mateo, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación, no de la gran tribulación, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. El sexto sello. ¿Cuándo se oscurece el sol? Si hemos leído el Apocalipsis y estamos pendientes de todo, si estamos viendo los videos del hermano Teo, ¿cuándo se oscurece el sol? En el sexto sello del Apocalipsis. Entonces, si el sol se oscurece en el sexto sello, ¿verdad? ¿Cuál es la tribulación de la que habla el Señor en ese momento antes de que el sol se oscurezca? ¿Estará hablando de la gran tribulación antes de que el sol se oscurezca? No. Está hablando de la pretribulación, de la antesala a la gran tribulación que vivirá la iglesia. Que vivirá la iglesia, porque la gran tribulación de este mundo es dirigida en contra de la iglesia, más allá de que el Señor juzga las naciones. La gran tribulación, la persecución, la vivirán los hijos de Dios, como la hemos vivido siempre. No es nada nuevo, no es nada para que nos asombremos, nos asustemos y la iglesia de Jesús se asombre. Ay, seremos perseguidos y muertos como si no sucediese desde siempre. Solo que la iglesia occidental, la iglesia norteamericana, la iglesia australiana, la iglesia latinoamericana no lo hemos vivido todavía porque no ha llegado el tiempo, pero ahora nos toca. Somos nosotros más especiales que la iglesia del Señor en África, en Asia, en Europa, que han vivido persecución y muerte y tortura y cárcel desde siempre, desde que el Señor se fue. ¿Somos nosotros más especiales que ellos? No lo somos. Nos toca a todos, porque el Señor es justo, ¿verdad? Y porque el Señor quiere salvarnos a todos, quiere purificarnos, y el Señor piensa en mayores coronas para todos los que suframos por Él. ¿O usted cree que si usted sufre mucho por Cristo, incluso hasta la muerte, su corona va a ser igual al otro que no sufrió mucho y que no le tocó mucho? ¿Usted cree que la corona de aquel que no sufrió mucho por Cristo Jesús va a ser igual a tu corona y a tu recompensa en el cielo de Dios? Que sufriste y que incluso tuviste que dar tu vida si fuera necesario por el nombre del Señor en ti. No. Las escrituras revelan que habrán muchos tipos de coronas con diferentes piedras y honra, porque las piedras y las coronas hablan de honra y hablan de posición y hablan de autoridad en el reino de Dios, porque seremos reyes en el reino de Dios. Dios pondrá a sus hijos a reinar en la tierra nueva, en el cielo nuevo, a sus hijos, ¿verdad? En diferentes partes de su reino de Él pondrá a muchos, a los que sufrieron más, los pondrá a reinar sobre otros en el cielo de Dios, como ya es en el cielo, ¿no? En los mismos ángeles sucede así, hay categorías y hay jerarquías de ángeles, unos debajo de otros, puestos bajo autoridad y todos al final bajo la autoridad del Señor. Eso lo revelan las escrituras. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón. Yo te adoro con todo mi corazón, Jesús. En esta hora, Padre bueno, me uno a las oraciones de mis hermanos, como ellos en esta hora se unen a las mías y oran por mí. Padre querido, no podemos entender estas cosas sin tu ayuda, sin tu misericordia. Padre bueno, ayúdanos, ayuda a tu iglesia en esta hora, todo el que me oye en este momento y en diferido, ¿verdad? Ayúdanos a entender que tú nos amas, que nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano, ni separarnos de tu amor. Nada, ni siquiera la muerte, ninguna potestad maligna, ni la muerte misma, ni los infiernos nos pueden separar de tu amor y de tu salvación eterna que tenemos en tu Hijo y por tener a tu Hijo en nuestro corazón. Padre, mira estos misterios, mira estos secretos, no los podemos entender sin tu ayuda. Ayúdanos, ayúdame a preparar mi corazón para todo lo que mis ojos verán,
en los años que vienen y que ya estamos viendo. Ayúdame, Señor, ayuda a mi mente, mi alma, mi espíritu. No me faltes, papi querido. Sosténme a mí, a tu iglesia. Sostén a mi familia, sostén a nuestros amigos. Sostén a los Estados Unidos, Señor, en medio de la prueba que ya estamos por vivir, que ya está este país por vivir. Sostén a tu iglesia, sostén a Venezuela, sostén a Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Panamá, Costa Rica. Sostén a toda tu iglesia en todo el mundo. Sostén a tu pueblo Israel. Mi Dios, acuérdate de Israel para defenderlo y para cuidarlo, Señor. Israel, a quien tú le prometiste salvarlo al final de los tiempos, pues Israel toda también volverá a ti. Acuérdate de Israel, Padre de los hijos de Abraham, tu siervo, que confió en ti y que confía en ti para que tú salves a sus hijos, Señor, en esta tierra. Bendice nuestras vidas en esta hora, ilumínanos, mi Dios. Te adoramos, te doy gracias. Jesús, te damos gracias. Amén. Estábamos hablando de los dos testigos. Estábamos hablando de los dos testigos en el video pasado. Los dos testigos. Decíamos que la profecía se cumple siempre en tres pasos. Y que la profecía bíblica tiene tres fases de cumplimiento. Un primer cumplimiento literal. Literal. La profecía tiene que cumplirse literalmente. Porque no vivimos en un mundo de ilusión y de fantasía. Vivimos en un mundo de realidad. De modo que todo lo que el Señor anuncia a los hombres tiene que cumplirse primeramente, o quizás al revés, ¿verdad? Porque primeramente se cumple quizás espiritualmente, que yo lo presentaba como la tercera fase del cumplimiento. Ya se cumple en los cielos, todo lo anunciado para la tierra tiene en primera instancia un cumplimiento en los cielos, en el mundo celestial, en el mundo espiritual, que es más real que este mundo. Este mundo es un reflejo de ese mundo, del mundo de Dios, del mundo de los espíritus. Este es un mundo caído, que era en algún momento un mundo espiritual y que por caer ya no vemos, ya no tenemos, ya cayó de nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, cayó de nosotros la facultad de ver el mundo de los espíritus como lo tenía Adán y Eva, que podían ver a los ángeles claramente siempre, y al mismo Dios, que tomaba forma de ángel y se les bajaba y les presentaba el verbo, ¿verdad? Y les hablaba el verbo de Dios. Tomaba forma humana, tomaba forma angelical humana y les hablaba. Ya no tenemos esa facultad porque el hombre cayó, pecó y murió. Entró la muerte, entró la caída espiritual. Ya no vivimos ni andamos ni caminamos en el mundo espiritual, a menos que volvamos y nos metamos y nos santifiquemos mucho y comencemos a ver y a oír. Y el Señor comienza a abrir el mundo espiritual de un modo más amplio en nuestras vidas por medio de mucha oración y ayuno. Y entonces tenemos acá este capítulo 11 del libro de Juan, ¿verdad? Del Apocalipsis de Juan, que habla de los dos testigos. Y yo decía, ¿verdad? Que estos dos testigos, en efecto, para que se cumpla la parte literal, en efecto, estos dos testigos son dos hombres. Tiene que cumplirse literalmente la profecía. Y en efecto, para el final de los tiempos, ¿verdad? Son dos hombres que ya existen y deben existir y que deben ser ya dos de los más grandes profetas que existan hoy en día y que hayan existido jamás en la historia de la humanidad. Dos hombres que posiblemente ya están haciendo muchas señales y prodigios y milagros y señales con un poder y una unción como no lo tengan quizás ningunos otros profetas sobre la tierra. Porque como lo dice la misma palabra, el Señor repartió el Espíritu por medida a cada quien conforme a su voluntad. El Señor reparte sus dones, sus ministerios, ¿verdad? Y sus llamados, y su unción y su poder como Él quiere a cada quien. Y estos dos hombres poseen una unción especial de parte de Dios. Decíamos que no podían ser, no pueden ser. El video pasado decíamos que no pueden ser como tal Enoc y Elías propiamente, que bajen con sus grandes barbas y vestidos de piel de oveja, de tela de saco, de silicio, como vivía Elías en el desierto, como vivía Juan el Bautista en el desierto, que vivían así, se vestían de silicio, de piel de ovejo negra, y se fueron al desierto a gritar, y la gente
entraban a las ciudades y la gente se espantaba porque Elías entraba con muchas señales y prodigios. No, decíamos que no puede ser Moisés ni Enoc ni Elías porque están muertos ya en el cielo y esperan, como dicen las escrituras, esperan el juicio final. No son eternos, no vivieron 5.000 años, ¿verdad? Y esperaron 5.000 años para bajar. Decíamos que en todo caso, las escrituras hablan, y aquí más propiamente, que es lo que les quiero leer, el capítulo 4, que les leí un pedazo del capítulo 4 del Apocalipsis de Elías, el video pasado, hablándoles de estos otros 60 varones que el Señor va a preparar. Si vieron ustedes mi video anterior, les recomiendo que lo vean, les invito a verlo, pero hoy quiero hablarles más propiamente de Enoc y de Elías, porque el capítulo 4 del Apocalipsis de Elías habla de Enoc y de Elías, y no precisamente como hemos interpretado la iglesia por mucho tiempo, ¿verdad? Que va a ser una aparición física de Enoc y de Elías con sus grandes barbas, ¿verdad? Como ellos vivían, porque a lo mejor ya tenían una edad avanzada cuando el Señor se los llevó vivos de esta tierra, sino que hablábamos de los espíritus de Enoc y de Elías, espíritu de poder de Dios en ellos para hacer señales y prodigios. ¿Mm? Y que decíamos, a modo de fase, a modo de cumplimiento literal, decíamos que en efecto son dos grandes profetas que ya viven en esta tierra, que algunos se atreven a decir, algunos hermanos se atreven a decir de parte de Dios, porque dicen que Dios les ha mostrado varios hermanos, se atreven a decir que posiblemente sean los siervos David O'Ward y TV Joshua, siervos africanos. David O'Ward, el profeta de Dios muy poderoso, con señales y prodigios, con una palabra muy certera y muy fuerte de parte de Dios para los pecadores de esta tierra y para las naciones, y para acusar y denunciar el pecado de los gobernantes y del mismo pueblo, y para decretar juicios de Dios sobre las naciones por su pecado, como ya en estos tiempos lo hace el profeta David O'Ward keniano, ¿no? Los invito a ver sus videos. El profeta TV Joshua, con mucho poder y unción de Dios para sanar enfermos y para echar fuera los demonios, porque no van a creer ustedes, iglesia del Señor, no vamos a creer nosotros, que los ministerios más usados de Dios y la unción más poderosa de Dios va a ser solamente para sanar enfermos, como muchos falsos profetas, ¿verdad? Como muchos apóstatas y falsos profetas. Tú los ves hoy en día en televisión, en internet, solamente soplando y haciendo espectáculos en los altares del Señor, y que sanando a muchos enfermos solamente y no sacando nunca los demonios. No se parecen mucho sus ministerios al ministerio del Señor, que donde quiera que llegaba el Señor, apenas el Señor entraba en una casa, en una ciudad, en un pueblo, que era lo primero que sucedía. Los demonios se manifestaban y corrían, porque la señal del poder de Dios en la unción de Dios para sus ministros es precisamente ver que los demonios huyan delante de él, de ella, porque son hombres y mujeres llenos de Dios, y la presencia de Dios espanta a los demonios, los hace manifestarse y luego tienen que salir. Es el caso de estos dos hermanos, posiblemente entre tantos hombres y mujeres de Dios que los hay y que Dios los usa en tantos países, ¿verdad? Tantas lenguas, naciones que Dios usa en diferentes grados de unción y de llamado, y de diferentes grados de fama, ¿no? Porque muchos son más famosos que otros. Aquí mismo en los Estados Unidos hay muchos. En mi país, en Venezuela, tengo la oportunidad incluso de caminar de cerca y de ser oveja, discípulo de un gran siervo de Dios, Pastor Joan Porras, y su esposa Fabiola de Porras, muy usados de Dios en la predicación y en las señales y prodigios, milagros, en echar fuera demonios. Lo he visto con mis ojos, en mi familia también en Venezuela, mis primos, mis primas, sus ministerios, sus esposos. Gloria a Dios por eso. Conocemos la iglesia del Señor, que la unción de Dios no solo se demuestra en exponer la palabra y el evangelio de Dios de modo poderoso, de modo claro y explícito en todo lo que Dios quiere que su pueblo sepa, sino también en las sanidades del Señor,
y de un modo muy especial en echar fuera los demonios que atormentan a la iglesia del Señor. No te dejes seguir engañando, iglesia. No te dejes seguir engañando de palabras bonitas, de ministros y de pastores que vemos en los altares de muchas iglesias, que vemos que muchos son famosos, dirigen confraternidades, dirigen iglesias grandes, ministerios grandes, con mucha parafernalia, mucho espectáculo en los altares, ¿no? Muchos seguidores en las redes, y una palabra muy bonita que nunca o casi nunca te reprende de tus pecados, que nunca o casi nunca denuncia tu pecado y el pecado de la iglesia y el pecado y la maldad en la misma iglesia y afuera en el mundo, que tienen oportunidad a veces, le ponen un micrófono a muchos, les ponen un micrófono a veces por cadenas de televisión famosas y grandes en los Estados Unidos y América Latina, les ponen un micrófono y les hacen preguntas muy sencillas. Pregunta muy sencilla. ¿Qué opina usted del aborto o del matrimonio gay? Muchos tienen la oportunidad de Dios de denunciar el pecado y de llamar al arrepentimiento, al arrepentimiento, y no lo hacen. Falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores ya tienen su paga de parte del Señor. El Señor les da la oportunidad para hablar a millones a través de un micrófono, de un video, de una transmisión directa en vivo para muchos millones de personas, para que denuncies el homosexualismo, y no lo haces, no lo hacen, para que denuncien el pecado sexual, ¿verdad? Y denuncien la maldad de los hombres y se arrepienten, para declarar que Jesús es el único camino a Dios y no hay ningún otro camino, como lo dicen las Escrituras. No lo hacen. Falsos profetas, hijos del demonio. El Señor los reprenda, los enseñe en su amor, los castigue, para ver cuáles de ellos regresan al redil y al primer amor y al verdadero evangelio. El evangelio que predicaba el Señor no era un evangelio para pasarte la mano, era un evangelio para denunciar tu maldad y para que te arrepientas de tu pecado y cambies y vuelvas a Cristo y te salves tu alma, porque no vas a ver al Señor si no eres santo. No vamos a ver al Señor, no vamos a estar con el Señor si no nos santificamos y si el Señor no nos prueba, y si el Señor nos saca de nosotros la idolatría y los ídolos que tenemos en el corazón. La iglesia está llena de ídolos. El Señor nos los va a tumbar todos. El Señor nos va a tumbar todos nuestros ídolos, nos los va a destruir. No va a entrar ningún idólatra al reino eterno del Señor. Ninguno que ponga primero su familia antes que el Señor, que el nombre del Señor. Ninguno que ponga primero sus riquezas, sus títulos, sus iglesias, sus ministerios, sus hijos, sus esposas, sus esposos. Que ponga primero sus ministerios, su nombre, su fama, su amor por este mundo, por los placeres de este mundo, sus ídolos, sus hechicerías, sus pactos, sus alianzas, sus trabajos, sus riquezas, su dinero. Ninguno que ponga primero que el Señor, ningún ídolo de este mundo entrará al reino del Señor. El Señor nos los va a tumbar toditos con la tribulación que ya viene. La iglesia va a volver. Los que de verdad somos de Él, los que somos de Él, vamos a sacar todos nuestros ídolos del corazón y el Señor quedará solito en el corazón. Bendito el Señor, como siempre debió ser y como es la voluntad del Señor. Veremos al Señor haciéndolo. Y los que amamos al Señor de verdad, nos uniremos a la voluntad del Señor en eso, a pelear por nuestro corazón para sacar nuestros ídolos de nuestro corazón. Y el que se oponga al Señor en eso, no le va a ir bien. Ya pronto y en los años que vienen, como ya estamos viendo que el Señor se está llevando a muchos dentro de sus mismos hijos y dentro de la misma iglesia del Señor, ya se los está llevando en su amor. Ya comenzó el Señor a destruir los ídolos del corazón de su iglesia y lo seguirá haciendo para salvar a su iglesia de la condenación eterna, no para destruir a su iglesia. No conocemos al Señor todavía dudamos del corazón del Señor, todavía mucha iglesia duda
Y muchos dudarán, como lo dicen las Escrituras, muchos tropezarán de su fe, caerán, negarán al Señor, apostatarán. Nunca lo amaron de verdad, no lo amaban a Él, amaban sus riquezas, amaban lo que Él les daba, pero no lo amaban al que les daba todo. Hipócritas, hipócritas nos llama el Señor si somos así. El Señor nos ayude, nos agarre confesados a toda su iglesia, comenzando por sus ministros, ¿verdad? Por su altar. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Miren cómo dice aquí, siguiendo con los dos testigos, estamos hablando acá de los dos testigos. Y en la parte del cumplimiento no literal, más amplio, estamos hablando entonces, ¿verdad? De todos los mártires del Señor. De todos los mártires del Señor, la parte no literal, los dos testigos. Cuando hablamos de un cumplimiento no literal, se refiere a todos los que morirán por el Señor durante los primeros 3 años y medio de esa gran tribulación, como lo dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Si lo vemos rapidito, durante los primeros 3 años y medio de esa gran tribulación de 7 años finales, ya para la venida del Señor, ¿verdad? El Apocalipsis de Juan, el capítulo 11, vamos a leerlo acá rápidamente, ¿verdad? Donde habla de los dos olivos. Estos tienen la potestad, donde dice el verso, verso 3, capítulo 11, verso 3, dice, y daré a mis dos testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. ¿En qué momento aparecen predicando al mundo entero estos dos testigos, ellos dos propiamente y todos los llamados a ser testigos del Señor también junto con ellos dos, que darán su vida por el Señor? ¿En qué momento predicarán y en qué momento morirán? Durante los primeros 1260 días, que son 3 años y medio, ellos predicarán. Y dice así, 60 días vestidos de tela de saco, vestidos humildemente. Estamos hablando que comenzarán su predicación cuando precisamente comienza la gran tribulación. ¿Y en qué momento comienza la gran tribulación? Ya lo dijimos, en el 6º sello, cuando el sol se oscurece, cuando sucede el gran terremoto que destruirá todos los ejércitos del mundo en guerra, que ya va a comenzar, que son las aguas que lanzó el dragón contra Israel, contra la mujer, las aguas, las naciones en guerra levantadas para pelear en contra de Israel y de los Estados Unidos también, que saldrán defendiendo a Israel. No va a ser defendiendo a Israel porque el ejército norteamericano será dirigido por el anticristo y en su engaño al mundo les hará creer a Israel que él busca defender a Israel, pero no es así. Sabemos todos el plan de Satanás y el plan de su hijo, del anticristo, que ya camina, ¿verdad? Él haciendo creer a Israel, haciéndose pasar por el Mesías de Dios, el defensor de Israel, el rey de los judíos, ¿verdad? Hará creer que él defiende a Israel y llamará a todas las naciones del mundo, a Gog y Magog, a los rusos, al final de la guerra que ya viene, a levantarse contra él para venir a llenar la tierra santa de ejércitos y de tropas que serán destruidas con el 6º sello, con el gran terremoto que abrirá la tierra y se los tragará a todos. El Mesías de Dios vendrá. Lo dice el Sefer Elijah, lo dice el Sefer Elijah, el Apocalipsis de Elías hebreo, no este que te voy a leer ahorita, que es el Apocalipsis de Elías griego. El Apocalipsis de Elías hebreo profetiza que el Mesías se levantará, Gabriel hará la guerra y los ángeles de Dios harán la guerra contra las tropas que se reúnan alrededor de Israel. Miguel, dirigiéndolos a todos, harán la guerra contra todas las naciones que se levantan para pelear en Tierra Santa y alrededor de la Tierra Santa, más de 30 millones de soldados. Lo dice el libro, el Sefer Elijah, el Apocalipsis hebreo de Elías. Libro muy antiguo que han tenido los hebreos desde siempre y que yo les estuve comentando ya el video pasado. No lo conseguí en español, lo conseguí en inglés. Detalla
la guerra que ya va a comenzar, con lujo de detalles. Te da incluso hasta el nombre del anticristo. El nombre del anticristo. No, no. ¿Qué les hace pensar a ustedes, iglesia? ¿Qué nos hace creer a nosotros, la iglesia, que si el Señor ya dejaba ver a Juan, si el Señor ya dejaba ver en visiones de él a Juan, a ese hombre, a esa figura, a ese hombre, a ese personaje llamado Anticristo, y lo veía y Juan lo podía ver? Juan veía hasta su nombre, Juan sabía el nombre de ese personaje y Dios terminó diciéndole: no escribas el nombre, escribe el número de su nombre, que fue lo que hizo Juan. ¿Qué fue lo que hizo Juan en su Apocalipsis? ¿Escribió el nombre del anticristo? No lo hizo, pero ¿lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. ¿Qué le dijo el Señor? Escribe el número. Dios no quiso revelar el nombre, porque no es su voluntad todavía. El Señor deja que Él se manifieste cuando tenga que manifestarse sin revelar su nombre, pero sí nos revela el número de su nombre. ¿Cuál es el número del nombre? ¿Cuál es el número del nombre? 666. Tres números, porque muy posiblemente este personaje tiene tres nombres. Y cada nombre tiene una numerología, como lo sabemos del hebreo. Cada nombre en hebreo está asociado a un número. Y muchos nombres hebreos son nombres bíblicos. Muchos nombres hebreos son nombres bíblicos, son nombres que están en la Biblia. Y muchos de estos nombres son famosos y reconocidos porque fueron personajes famosos de la antigüedad bíblica. El nombre de este personaje, el número 6 en el hebreo, está asociado a un nombre. Iglesia de Jesús, te invito a investigar. Te invito a investigar cuál es el nombre hebreo asociado al número 6. Investiga, Iglesia del Señor, en el mismo Sefer Elaya, el Apocalipsis hebreo de Elías, te anuncia. Y el Midrash del rabino Shimon Bar Yochai, el Midrash, el comentario rabínico del rabino Shimon Bar Yochai, uno de los rabinos más respetados de la historia del pueblo judío, rabino que vivió en el primer o segundo siglo después de Cristo, habiendo leído este texto antiguo donde Miguel le habla, el arcángel Miguel le revela tantas cosas puntuales a Israel, entre tantas cosas que le dice sobre la última gran guerra que la iniciará el último rey de Persia. Miguel también le dice al profeta Elías el nombre del último gran rey mundial del anticristo, y que el rabino Shimon Bar Yochai, al interpretarlo, hacer su midrash, su comentario, da con un apellido que es la misma raíz del apellido del anticristo, que ya gobierna este mundo, como el cuerno pequeño del que habla el Apocalipsis de Juan, como un cuerno pequeño, no como un cuerno grande, que ya da directrices, ya da órdenes, ya mueve sus hilos, porque ya muchos saben que Él es el hijo de Satanás y que Satanás lo ha enviado para traer su reino, su nuevo orden mundial que viene después de la gran guerra que ya va a empezar. Estos dos testigos del capítulo 11, estos dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis de Juan, predicarán durante los primeros 1260 días de esta gran tribulación, es decir, desde el momento en que la tierra se abre y que el planeta Nibiru, el planeta cometa Nibiru, el planeta 9, que ya muchos siervos y siervas de Dios, profetas de Dios, han recibido en revelación de Dios, que ya se aproxima y que ya está en el sistema solar, porque ya está haciendo muchas perturbaciones en muchos planetas, incluyendo la Tierra. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas inundaciones? ¿Por qué creen ustedes que todos los volcanes están prendidos? Todos. Porque estamos siendo perturbados por un cuerpo de gran masa, un cuerpo muy grande, un cuerpo celeste, un planeta, posiblemente, como ya saben muchos científicos de la NASA, y lo esconden y los tienen amenazados para que no lo suelten, no lo digan, no se publique, pero que el Señor se encarga de revelárselo a su iglesia a través de sus profetas sin problema alguno. Los que creen, creen. Los que no creen, que no crean.
Pues el mundo, mucha gente que no tiene a Dios no lo cree. Pero qué triste cuando la iglesia no lo cree. Cuando la iglesia es más incrédula que el mismo mundo, qué triste, iglesia de Jesús, la incredulidad con la que el demonio te ciega. Y el Señor hablando por boca de muchos siervos y profetas, y todavía mucha iglesia del Señor, la mitad de la iglesia del Señor, estamos dudando, no creemos en nada ni en nadie. La fe se nos fue, yo no sé por dónde se nos fue la fe a muchos, el estudio de las escrituras, la revelación de parte de Dios a través de su misma escritura, se nos fue a muchos siervos, incluso muchos ministros y pastores, se nos fue no sé por dónde, porque no creen en nada. El Señor los reprenda. El Señor reprenda a su misma iglesia, castigue a su iglesia y nos haga ver, nos quite la venda de los ojos. El sol se oscurecerá, el planeta Nibiru, con el sexto sello, se nos pondrá por delante del sol, planeta cometa. No se va a quedar delante ahí para siempre, no, va a dar la vuelta, se nos viene por detrás del sol, se nos pone delante del sol y sigue, pero trae su estela, trae una estela de meteoros, con él detrás, su cola, y como un planeta cometa inmenso da la vuelta y trae la estela, y después del sexto sello, cuando se oscurece el sol y se abre la tierra y Dios se traga y Miguel y Gabriel vencen y destruyen a todos los ejércitos del mundo que hacen la guerra contra Israel, engañados por el anticristo y por el demonio, es cuando se abre entonces el séptimo sello y cae la destrucción de Dios a este mundo desde el cielo, el fuego del cielo, el juicio de Dios, la primera trompeta, la lluvia de meteoros que quemarán esta tierra. El juicio de Dios va a caer, va a suceder. Viene, iglesia. Lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Lo vemos en el Apocalipsis, primera trompeta. Pero ¿quién lo cree? ¿Quién está preparado? ¿Quién lo está esperando? ¿El fin del mundo? Nadie. La mayoría de la iglesia cree que se va a ir antes de eso. No, iglesia, lo vamos a ver con nuestros ojos. Lo vas a ver con tus ojos. No te vas a aterrar porque no eres de la noche. El Señor ya no los decía, ustedes no son de la noche, para que el día del Señor, el fin del mundo, los agarre a ustedes por sorpresa. No, la iglesia del Señor vamos a gritar. Salga el Señor, tomaremos nuestros chofares. Yo le recomiendo a cada uno que se compre un chofar. Yo ya voy a comprarme el mío. Voy a tener mi chofar. El día que todos estos eventos comiencen a suceder, ustedes me van a ver a mí. ¿Dónde está el hermano Teo? Ay, mira, está ya montado en el techo tocando su chofar. Las trompetas del cielo sonando y él también, pobrecito, se volvió loco el hermano Teo. Los ángeles de Dios tocando sus trompetas y peleando contra las huestes de demonios, porque ya salió Satanás con todos sus demonios en el primer sello. ¿En qué momento sale Satanás de su prisión? ¿En qué momento? Al final de 1000 años después de que Cristo viene e instaura un reino milenial literal de 1000 años, como mucha iglesia cree, engañados también. Y al final de esos 1000 años en que Cristo reina en la tierra, literalmente en la tierra, es cuando Satanás es suelto. No, ya el Señor reina y ya Satanás fue suelto con el primer sello. Ya lo dije yo hace 2 videos, 3 videos. Ya Satanás fue suelto con el primer sello. Ya anda el caballito blanco, el anticristo, en su avión blanco, firmando la paz con muchos enemigos de Israel, engañando al mundo, haciéndole creer que es el salvador del mundo, cuando es el que está orquestando la gran guerra para destruir a Israel. El Señor lo reprenda a él y a todos sus diablos, y a todos sus ángeles que pelean contra el Señor y que ya van a pelear. Cuando termine la guerra subirán y pelearán contra Miguel y Miguel los vencerá. Y es cuando Dios lo tira a la tierra, lo echa a la tierra, y es cuando comienza la gran persecución. Es cuando el dragón se vuelve de perseguir a la mujer después de haber lanzado las naciones y las aguas detrás de Israel, detrás de la mujer, y como vio que la tierra se abrió y se tragó a las aguas, se tragó a los ejércitos, se tragó a las naciones que peleaban contra Israel en la batalla de Armagedón, que esa es la batalla de Armagedón, el final de la guerra que ya va a comenzar, como Dios salva a Israel de sus enemigos en el valle de Megido, porque se reunirán más de 30 millones de soldados alrededor del valle de Megido, alrededor, y no solo alrededor de ese valle, sino por todos los países alrededor de Israel, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, Palestina, Etiopía, por toda Arabia Saudita. Todos estos países estarán llenos de ejércitos
Gog y Magog traerá sus más de 30 millones de soldados con todos sus aliados. Europa toda se levantará apoyando a Rusia, a Gog y Magog, que vendrán a hacer la guerra contra los Estados Unidos y contra Israel. En la tierra de Israel se levantarán para pelear contra los Estados Unidos y sus aliados, que estarán peleando por Israel. No estarán siendo engañados por el demonio para llamar a las naciones a la guerra para destruir a Israel. Se levantará el Señor, se tragará todas esas aguas con el gran terremoto, ¿no? En la batalla de Armagedón, ¿verdad? Donde Israel tendrá que, después, como lo dice el mismo libro Apocalipsis, enterrar muertos por más de 7 años, porque es precisamente el inicio de la gran tribulación, el inicio de los últimos 7 años finales. ¿Mm? Esos 7 meses que dice el libro Apocalipsis, en los cuales Israel tendrá que enterrar muertos, porque la sangre llegó hasta la sangre del Señor, habiendo peleado contra los enemigos, y con el terremoto, y con el cielo oscureciéndose, y después, y ya inmediatamente ese mismo año en que se firma la paz, el mismo año en que se firma la paz, porque después de esa batalla de Armagedón saldrá el anticristo firmando la paz y haciéndole creer al mundo que él es el Mesías de Dios y a los judíos. Ese mismo año se nos viene el inicio de la gran tribulación, la primera trompeta. Ese mismo año, al final de la guerra, cuando él salga firmando esa paz, caerá destrucción repentina del Señor del cielo. Ese mismo año, esta misma década, Iglesia de Jesús. ¿Cómo usted sabe, hermano Teo, que ya estamos en los años finales? Usted vuelve a decir, usted está loco, hermano Teo. Usted vuelve a decir que ya estamos. ¿Cómo sabe usted, Dios mío? Las señales ya están muy claras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, la apostasía de la iglesia y la aparición y manifestación del anticristo, de este rey mundial, de este nuevo orden mundial y del falso profeta que combina al mundo y obliga al mundo a adorar a la bestia, al anticristo, que va a quedar como rey mundial, el falso profeta. Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es el líder religioso mundial más respetado, ¿eh? Y más venerado por más naciones en el mundo. ¿Quién es? Ya lo sabemos, la iglesia tradicional. Él va a dirigir al mundo y va a hacerle imagen y va a hacer señales y prodigios para que el mundo se vuelva a la adoración de este otro personaje, de esta primera bestia política. Son dos bestias, una bestia política, la primera, la que sale del abismo, este cuerno pequeño que ya gobierna el mundo, que ya manipula a muchos en el mundo, a muchos presidentes, a muchos líderes, ya los manipula, haciéndoles creer que firmando la paz que están firmando, ¿verdad? Va a haber mucha paz. No viene paz para el mundo, Iglesia de Jesús, viene guerra. Venezuela incluso. Viene guerra, Venezuela. Guerra de Dios, prepárate. Prepárate, Venezuela, prepara tu corazón, porque viene tu salvación, ya viene tu salvación, Venezuela, viene tu redención, no solamente para salir de ese gobierno mafioso, ese gobierno incrédulo, ese gobierno idólatra, ese gobierno impío que dirige a Venezuela, no para, solamente para salir de ellos, de los malvados que destruyen y defraudan y saquean a Venezuela. No, viene tu redención espiritual eterna, Venezuela. No te entristezcas mucho, país de mi corazón. No te entristezcas mucho con lo que vamos a ver ya pronto. El Señor te ama y ya se ha levantado para salvar tu corazón y salvar tu lugar con Él para siempre a través de lo que vamos a vivir. Vuélvete al Señor, arrepiéntete de tus pecados, arrepintámonos cada día de nuestros pecados y el Señor peleará por nosotros. Este verso acá, ya en la parte literal, ¿verdad? En la parte literal del capítulo 4 de Elías, el capítulo 4 del Apocalipsis de Elías en su verso 30, ya decíamos que eran dos hombres, ¿verdad? Que predicarán durante los primeros 1260 días y que luego serán muertos, ¿no? Como lo dice el capítulo 11 de Elías, ¿no? Serán muertos al final de su predicación, al final de los 1260 días, los primeros 3 años y medio de esta gran tribulación. Seremos muertos los que vayamos a morir por el nombre de nuestro Dios en nosotros. Los testigos del Señor, los mártires del Señor, todos los que seamos llamados, que hemos sido predestinados para glorificar al Señor con nuestra muerte,
seremos muertos y nuestros cuerpos de estos que fueron muertos, miren cómo dice, sus cuerpos quedarán por 3 días y medio. Sabemos que cuando la Biblia en el Apocalipsis habla de días, está hablando de años en muchos casos, en muchos versos. Cuando termine su testimonio, el verso 7 dice así: cuando termine su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad. Atención aquí, iglesia. Miren cómo dice: en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Iglesia de Jesús, entiende aquí hay revelación. Que los dos testigos son solamente dos hombres que quedarán después del arrebatamiento, porque la iglesia se irá en el arrebatamiento y ellos se quedarán aquí para pelear contra la bestia y contra todo el mundo. Ellos dos solitos se quedarán aquí. Ellos dos solitos. No, iglesia de Jesús, no son ellos dos solitos que pelearán. Porque aquí describe a la gran ciudad, la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. No, que los dos testigos irán a Jerusalén y pelearán en Jerusalén y morirán en Jerusalén, porque ahí dice, después dice, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Pero aquí está hablando de una ciudad y la llama Sodoma y Egipto. ¿En qué momento en la Biblia se le ha llamado a la ciudad de Dios, a Jerusalén, a la ciudad santa? ¿En qué momento en la Biblia se le ha llamado alguna vez Sodoma y Egipto? ¿En qué momento, en qué parte, en qué libro, en qué profeta, en qué capítulo se le llama a Israel Sodoma y Egipto? En ninguna parte de la Biblia Israel se le llama así, ni es comparada así con esos otros pueblos. Israel o Jerusalén en todo caso. Mira cómo dice, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿A quién se le llama Sodoma y Egipto en la Biblia? Al mundo entero. Al mundo entero se le llama Sodoma y se le llama Egipto. Por lo cual aquí no estamos hablando solamente de estos dos hombres solitos. Estamos hablando de todos los mártires del Señor que viven en los diferentes países del mundo, que Dios los ha escogido entre las naciones del mundo para dar su vida. No solamente está hablando aquí, entiende, Iglesia de Jesús, de ellos dos, que quedarán aquí después del arrebatamiento, que muchos creen todavía engañados del demonio, que sucederá antes de la gran tribulación. Mira cómo dice el verso 9, y los pueblos, tribus y lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio. ¿Cómo lo van a hacer? Como si este pasaje estuviese hablando de ellos dos solitos. ¿Cómo estos pueblos y lenguas y tribus y naciones contemplarán los cadáveres de estos dos testigos durante 3 días y medio, durante 3 años y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en una tumba, no permitirán que sus cadáveres sean enterrados? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por internet? Si el internet no va a existir después de la guerra. Ya pronto se nos va a caer el internet. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por televisión? ¿Por satélite? ¿Cómo los van a ver? ¿Cómo van a ver sus cadáveres en la plaza? ¿Por internet? No, porque no está hablando de ellos dos solitos, está hablando de todos los mártires del Señor, que seremos perseguidos, que seremos torturados, que seremos muertos, probados por el Señor. Para el Señor no es problema darnos vida y resucitarnos después de la muerte. La muerte no es el problema. El problema es no tener al Señor en el corazón. La muerte de los hijos de Dios, la tortura que harán de nosotros, la masacre que harán de nosotros cuando se levante el reino mundial, el anticristo con todo su reino a perseguir a la iglesia, ese no es el problema. El problema es no tener a Cristo Jesús en el corazón, que es lo que hará finalmente que te pierdas para siempre. No tener al Hijo de Dios en el corazón es lo que hace que el hombre se pierda, no que nos metan en las cárceles y nos torturen y nos maten, eso no. El Señor nos siga hablando y el Señor reprenda de nosotros todo espíritu de temor a los hombres y a los que matan el cuerpo, el alma. No pueden matar nuestra alma. Temamos al Señor,
Busquemos al Señor, aceptemos a su Hijo en el corazón, que es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que habitan en la tierra se regocijan sobre ellos, los que habitan toda la tierra, todos los malvados de esta tierra, y los celebran. Y se enviarán regalos unos a otros, porque ellos, ¿quiénes? Los mártires de Dios, los valientes de Dios, los guerreros, atormentaron a los que habitan sobre la tierra. El 11 dice, pero después de los 3 días y medio, que comenzaron a matarlos y que se les vio muertos en todas partes, en las plazas, en todas partes. Después de estos 3 días y medio, después de estos 3 años y medio, entró en ellos un aliento de vida procedente de Dios, la resurrección de los muertos. Y se pusieron sobre sus pies y un gran temor cayó sobre quienes los contemplan, nos verán. Resucitaremos los muertos, los que muramos, y nuestros enemigos nos verán. Y oyeron una gran voz procedente del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en la nube, y los contemplaron sus enemigos. Está hablando de la resurrección de los muertos al final de los 7 años, porque primero te decía, estos predicarán durante 1260 días, durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, se les matará en la mitad, se levantará la bestia a matarlos, los vencerá, y durante los 3 días y medio siguientes, los 3 años y medio siguientes, estaremos muertos. Esta tierra estará siendo asolada a través de la abominación desoladora que inicia con la 6ª trompeta, la abominación desoladora. Todos los ejércitos de Satanás saldrán de abajo de la tierra y todos los ejércitos de los demás ángeles caídos saldrán de la tierra también y caerán todos los que están en los cielos, en otros mundos en los cielos caerán y se pelearán por esta tierra. Ellos se matarán entre ellos. ¿O usted creía que Satanás y sus ángeles caídos de él, que se rebelaron con él, toditos se aman entre ellos? ¿O Satanás fue el único que cayó del cielo? Satanás, el Señor lo reprenda, y 200 millones de ángeles cayeron del cielo. ¿Cómo así, hermano? Usted está hablando ahí 200 millones. Bueno, fue el número que escuchó el apóstol Juan en la 6ª trompeta. No está hablando de tropas humanas. No está hablando de tropas humanas que serán destruidas en el Armagedón al final de esta guerra que ya va a empezar, porque todas las tropas humanas ya en este momento preparadas para la guerra no pasan de 40, 50 millones de soldados. Todos los soldados humanos, todos los países, los más grandes ejércitos del mundo con sus reservas, no pasan en estos momentos de 40 o 50 millones de soldados. El ejército más grande del mundo posiblemente sea el ejército chino, que puede reunir hasta unos 6 millones de soldados. El ejército de Corea del Norte. El ejército chino puede reunir hasta unos 6 o 7 millones de soldados, esos 2 países solitos nada más. El ejército de los Estados Unidos puede reunir con toda su reserva unos 3 millones de soldados. No está hablando de tropas humanas, está hablando de tropas angélicas, los que se rebelaron, que viven abajo en la tierra junto con los hijos de la serpiente, los hijos de Satanás. Todas esas tropas demoníacas saldrán de debajo de la tierra y caerán de arriba de los cielos. Se pelearán entre ellos por el dominio y el control y el reino de la tierra. Se matarán entre ellos, desolarán la tierra y matándose entre ellos, destruirán a todos los demás hombres malvados que queden de los juicios de Dios anteriores a esas trompetas. Hermano, usted está inventando todo eso. Hay que leer, hay que orar. No solamente la lectura, Dios también te revela por boca de sus profetas que ya están hablando. Hay que escuchar. Y también Dios te revela por sueños y visiones, como lo ha hecho conmigo también. Ustedes creen que Dios es pura letra. Iglesia de Jesús. Ustedes creen que Dios es pura letra y ya. Que Dios no puede hablar a su iglesia por sus profetas y por visiones y sueños de Dios, como lo dice la profecía, que lo hará con sus hijos al final de los tiempos, incluso con sus niños, con los más chiquitos, niños y bebés, soñando en estos días sobre el final del mundo, soñando con demonios, soñando con el final del mundo, como soñó la hija de mi pastor Joan Porras aquí en Dallas, en Texas, con el centauro que salió, el gran demonio en forma de centauro, un caballo, un jinete con su caballo, que ya salió con sus huestes de demonios
a pelear y que muchos ángeles peleaban con él y lo vencían en la batalla. Lo soñó la hija de mi pastor Joan Joangeli, soñando, tiene días soñando, Dios mostrándole y hablándole a Joangeli, una niña de 5 o 6 años, soñando con demonios y con centauros, con caballos. Ya salió el primer jinete, viene ahora el segundo jinete, el jinete de la guerra. Este mismo año posiblemente, Iglesia de Jesús en los Estados Unidos, Iglesia de Jesús en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo entero, preparémonos para entrar en la pretribulación anterior a la gran tribulación. ¿Quiénes comprarán un chofar? Levanten la mano. ¿Quiénes tocarán su chofar cuando veamos todas estas cosas? ¿O quiénes se echarán a llorar? ¿Y quiénes intentarán hasta matarse y suicidarse en su falta de fe y en su falta de amor, y su falta de entendimiento de las Escrituras y en su falta de comprensión de la voluntad de Dios y del amor de Dios? ¿Quiénes? Agarraremos un chofar y nos tiraremos al suelo a adorar al Señor porque se dignó el Señor. Se levantó el Señor de su trono para pelear por sus hijos y por su iglesia y para venir por su iglesia y para acabar este mundo y la maldad de este mundo. ¿Quiénes son los que aman más a este mundo que al Señor y al reino que el Señor trae con él para siempre, eternamente? ¿Quiénes nos uniremos al Señor en gritos de guerra y de júbilo? ¿O quiénes se entregarán a su lloro, a su tristeza? Porque aman más este mundo y las cosas de este mundo, y sus hijos y sus esposos y sus tierras y sus carros y sus casotas. ¿Quiénes serán esa iglesia traidora, apóstata, iglesia que no está esperando al Señor? ¿Quiénes serán? ¿O quiénes? ¿Y quiénes somos la iglesia que sí estamos esperando el fin de todas las cosas y la venida del Señor? ¿Quiénes somos? Levanten la mano. Los que estamos esperando al Señor y los que estamos esperando la redención y el juicio de Dios para acabar con los malos de este mundo y con la maldad de este mundo y con la maldad de los ángeles caídos también. Bendito el Señor. El verso 6 del capítulo 4 de Elías dice así: y ella le dirá después también: tú has derramado mi sangre sobre el templo y se convirtió en salvación para el pueblo. Entonces, cuando Elías y Enoc, en capítulo 4, verso 6 del Apocalipsis de Elías, cuando Elías y Enoc escucharon que el sinvergüenza, que el anticristo, se había aparecido en el lugar santo, descendieron para combatirlo. Y le dijeron: ¿no te da vergüenza cuando te adhieres a los santos, aunque siempre has sido un extraño? Tú has sido un enemigo de lo que está en los cielos y lo que está sobre la tierra. Has sido un enemigo de los tronos y de los ángeles. Has sido siempre un extraño. Has caído del cielo como el lucero del alba. Te has alejado de tu casa, has enajenado tu tribu y te has convertido en tinieblas para todos. Pero tú no te avergüenzas cuando te acercas a Dios, porque tú eres un diablo. El sinvergüenza escuchará esto y se pondrá furioso y luchará contra ellos en el mercado de la gran ciudad. La gran ciudad, no está hablando de Jerusalén solamente, aunque él como tal va a pelear, él propiamente va a pelear con estos dos siervos de Dios, vestidos de silicio, posiblemente de piel negra, posiblemente descendientes de africanos, como ya lo dicen algunos profetas, que posiblemente estos dos hombres de Dios, David o War, que ya él viene anunciando que Dios le viene mostrando a él sus guerras finales contra este personaje, contra el anticristo, ya lo viene anunciando en sus videos. Estarán 3 horas en el combate. Puede referirse estas 3 horas a 3 años, los 3 años, ¿verdad?, de la predicación, o puede referirse a 3 días, pero aquí dice estarán 3 horas. Este es el Apocalipsis griego de Elías, un texto muy antiguo que lo han tenido los judíos desde siempre. Estarán 3 horas en el combate, pero él los matará. ¿Se contradice con el Apocalipsis de Juan? Este Apocalipsis, este texto se contradice en alguna manera con el Apocalipsis de Juan para creer nosotros que no es inspirado por Dios, o se une a lo que dice el Apocalipsis de Juan. Verso 14, ellos estarán tendidos, muertos en el mercado durante 3 días y medio, lo mismo que acabamos de leer del capítulo 11 de Juan. Y toda la gente los verá muertos. Ya vemos que no está hablando solamente de estos dos hombres en esta ciudad, en Jerusalén, porque ellos pelearán en Jerusalén, pero el resto de la iglesia peleará donde sea que viva, en cualquier nación del mundo, los restos de los mártires y testigos del Señor. Pero al 4º día ellos resucitarán y lo reprocharán
diciendo, oh sinvergüenza, oh hijo de la iniquidad, no te avergüenzas por descarriar al pueblo de Dios, por el que tú no has sufrido. ¿No sabes tú que nosotros vivimos en el Señor, tanto que nosotros podemos reprocharte cada vez que tú digas, yo dominé sobre ellos? Nosotros separamos la carne del espíritu y te matamos, sin que te sea posible hablar en este día, porque nosotros estamos fuertes en el Señor. Siempre, mas tú eres siempre hostil a Dios. El sinvergüenza escuchará, se enfurecerá y combatirá contra ellos, y toda la ciudad se reunirá alrededor de ellos. Todo el mundo en ese día se verán arriba en el cielo, brillando como las estrellas, y el pueblo y el universo entero los verán. La resurrección de los muertos, de los justos hijos de Dios, los muertos en Cristo. El hijo de la iniquidad no dominará sobre ellos. Volcará su furia sobre la tierra y cometerá él mismo una falta contra el pueblo. Perseguirá a todos los santos y junto con los sacerdotes de la tierra ellos serán llevados prisioneros ante él. Los matará, los destruirá y ordenará que les sean sacados sus ojos con clavos de hierro. Les quitará la piel de la cabeza, les arrancará sus uñas de una en una y ordenará que les coloquen vinagre y lejía en sus narices. Entonces quienes no puedan soportar las torturas de ese rey tomarán su oro y huirán por los vados de los ríos hacia el desierto. Cuando muera estarán como quienes duermen. El Señor mismo recibirá sus espíritus y sus almas. Pero hasta ahí esas líneas de ese verso, de ese capítulo 4 del Apocalipsis de Elías griego, un texto que se tiene la copia más antigua desde el primer siglo o segundo siglo, la copia más antigua, fue hallada en griego, después del Señor, 100, 200 años después del Señor, fue hallado este texto y se tiene desde entonces. Texto antiguo, la copia más antigua, no estamos hablando del original, el original pudo haber sido escrito antes de Cristo. Se parece, ¿verdad?, a lo que dice el apóstol Juan en su Apocalipsis, ¿verdad? Se parece, pero muchos no creen que este texto pueda ser inspirado por Dios, no lo quieren creer, no les da la gana, se dejan engañar por el demonio, le siguen el engaño y el juego al demonio. Iglesia de Jesús, despierta al hecho de que el Señor está sacando libros que también fueron inspirados por Él y que no están en la Biblia, que la Biblia es una simple colección de 66 libros que nos vendieron y ya, una simple colección. Nos reunieron 66 libros ahí, nos los pusieron en un solo librito y nos los vendieron. Hay muchas más escrituras de Dios escondidas que dicen lo mismo, no contradicen, amplían, es diferente, amplían la información dada en los libros de la Biblia. Sal del engaño, Iglesia de Jesús, sal del engaño. Hemos hablado de los dos testigos, quería yo decir estas dos para que entendamos que los testigos estaremos aquí y pasaremos por la tribulación y que no son solamente estos dos hombres, ni esos 60 que leímos el video pasado, los 60 que habla el mismo capítulo 4, otros 60 que Dios los preparará y los hará correr hasta Jerusalén, ¿no? Está hablando también que los dos testigos son los mismos 144,000 hombres escogidos por Dios, y que más allá en su significado más espiritual está hablando de que los 144,000 mártires de Dios o testigos de Dios representan a muchos más allá de del mismo número 144,000 que morirán y moriremos. Seguiremos muriendo, nada nuevo para la Iglesia de Jesús. Ay, qué asombro, qué sorpresa, nos van a perseguir, nos van a matar, nos van a torturar, qué sorpresa, como si ya lo hemos sufrido desde que el Señor se fue y el mismo Señor nos los anunció. Cada quien tome su cruz. El que quiera estar conmigo para siempre, el que quiera verme, ¿no? El que quiera estar conmigo, ya yo hice la primera parte, ya yo morí por ustedes, ya yo compré su sangre de ustedes con la mía, ya yo compré su lugar para ustedes en el cielo, ahora les toca a ustedes. ¿Quién quiere de verdad estar conmigo? Levante la mano. ¿Quién quiere de verdad ver mis ojos, gozar de mí y de mi reino y del árbol de la vida y de todo lo que el Señor nos habla del cielo? ¿Quién quiere vivir la eternidad conmigo? Levante la mano. ¿Quién está dispuesto a pelear hasta el final? Levante la mano.
¿Quién no está dispuesto? ¿Quién no quiere? ¿Quién dice que quiere pero a la final no quiere? No están muy dispuestos a pelear, no lo quieren mucho, porque si quieren algo con su corazón y lo quieren de verdad, lo luchan y lo pelean hasta el final. Los que perseveren hasta el fin serán salvos. Bendito el Señor. Ya llevamos hora y 20 acá, Iglesia de Jesús, y yo les quería hablar de más pruebas, más evidencia de que en efecto la Iglesia de Jesús tenemos que ser probados por amor del Señor a nosotros, porque el Señor quiere una mayor gloria para su Iglesia, que no la alcanzaremos si no somos probados. No todos moriremos, lo decía el apóstol Pablo. No todos dormiremos. Ese es el primer video de esta serie de 9 videos que ya llevamos. El primero se llama No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muchos seremos echados en la cárcel, seremos torturados, que es lo que quiero mostrarles en este primer capítulo y segundo capítulo del libro de Apocalipsis, hablando el mensaje a las 7 iglesias. Y les quiero leer rapidito, el capítulo 2 y 3. Capítulo 2 y 3, el mensaje a la iglesia, el mensaje a Éfeso. ¿Qué observamos en el mensaje a Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis? Observamos apostasía. ¿Cómo se ve eso, hermano Teo? ¿Dónde usted ve? ¿Y por qué usted dice que ahí está hablando de la iglesia de los últimos tiempos? ¿Cómo van a preguntar, Iglesia de Jesús, todavía a estas alturas, que este mensaje de las 7 iglesias, de las que habla el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, solamente se refiere a esas iglesias de ahí, de esas ciudades que se mencionan, de ese tiempo del apóstol Juan, cuando el apóstol, el Señor, el mismo Señor Jesús le dice al apóstol, escribe al ángel de la iglesia? El mensaje no era solo para la iglesia, el mensaje no era solo para esas congregaciones, sino más puntualmente para el ángel de la iglesia que dirigía esa iglesia en esa ciudad. A modo literal, era un mensaje propiamente, ¿verdad? El cumplimiento literal de esta profecía, porque sabemos ya, Dios mío, que todo el libro de Apocalipsis de Juan es una profecía. Aunque era un mensaje para esas iglesias de ese tiempo, ¿verdad? El Apocalipsis de Juan es una profecía para la iglesia de Jesús de los últimos tiempos, la última iglesia, de los años de la gran tribulación. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Levantemos la mano quienes estamos de acuerdo en que este mensaje aquí, estos mensajes que en efecto fueron enviados a un pastor, cuando habla de ángel, ¿verdad? Del mensajero, del enviado a la iglesia en Éfeso, se está hablando del pastor, del que dirigía la iglesia de Éfeso. Era más propiamente enviado a él como tal. Escucha y le decía al Señor, oye, arrepiéntete de tus obras. Le está hablando al pastor de esa iglesia, al ángel, al pastor, al que dirigía esa iglesia. Y después le estaba hablando también, obviamente, al resto de la iglesia de esa ciudad, de ese entonces. Y en última instancia, cumplimiento espiritual, ¿verdad? No literal, más amplio, le está hablando a los pastores y a la iglesia de Jesús de los últimos tiempos, porque es una profecía para los últimos tiempos. No, que ahí solamente le está hablando nada más a esa iglesia de ese entonces y ya, Dios mío. ¿Quién no entiende todavía? ¿Quién no entiende todavía que todo el mensaje del libro de Apocalipsis de Juan se refiere a una profecía no solamente para esta gente de esos tiempos, sino para la iglesia de los últimos tiempos? La iglesia de Éfeso estaba plagada de apostasía. ¿Es lo que estamos viviendo hoy en día, sí o no? ¿Cómo se observa eso, hermano Teo? ¿De dónde usted saca eso? Bueno, aquí dice, yo sé tus obras, verso 2, y el arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Está hablando de ese pastor, ¿no? Pero a la iglesia también y a los pastores de los últimos tiempos. Y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles, y no lo son. Y los hallaste mentirosos. Miren cómo dice aquí. Hermano Teo, ¿cómo va a ser? A los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son. Y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se lo está diciendo a ese pastor y a esa iglesia y a la iglesia y a los pastores de los últimos tiempos. Han dejado ustedes su primer amor. Recuerden, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz
las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. ¿Les parece común, les parece casualidad que estos apóstatas de este verso, de ese tiempo, se nos parezca igual a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, y la apostasía y las traiciones y los fraudes de muchos ministros y de muchos pueblos de Dios, de mucha iglesia de Dios en muchas iglesias del mundo? Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta de ese entonces, pero nicolaitas, el término significa los que se enseñorean sobre la iglesia, los que se hacen señores y dueños de la iglesia. ¿Les suena casualidad? Que hoy en día sepamos de líderes religiosos mundiales haciéndose pasar por vicarios de Dios, vicarios de Cristo, y se enseñorean como señores, como reyes sobre la iglesia, como apóstoles. El apóstol tal, yo soy el apóstol tal, y lo que yo diga, eso es y punto. ¿Les parece casualidad? Las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga. Se fue la apostasía de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna. ¿Qué observamos en la iglesia de Esmirna? De ese entonces y de los últimos tiempos. Otra figura de la iglesia de Esmirna observamos aquí al trono de Satanás. Al trono de Satanás. Mira cómo dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Verso 9, capítulo 2. Tu pobreza, pero eres rico. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En la iglesia anterior, de los que dicen ser apóstoles. En esta iglesia, de los que dicen ser judíos. ¿No les parece común y casual? ¿No les parece coincidencia que hoy muchos cristianos, ¿verdad?, se hagan llamar judíos y tú los veas judaizando y volviéndose a la mucha ley judía y creyendo que la ley judía los va a salvar de la condenación eterna? La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quién le parece eso? ¿Cuántas iglesias, cuántos ministros que hoy en día tú los ves llamándose rabinos y que hoy en día tú los ves diciéndose judíos? Yo soy judío. Y tú eres judío. ¿Cómo tú eres judío? No, sí, yo soy judío. Y ahora yo practico el judaísmo, ¿verdad? Y ahora yo creo en Moisés y en la ley, y ya no creo en Cristo. Algunos han apostatado y se han ido al judaísmo otra vez, a la cábala judía, al misticismo, prestando más atención a lo que dice la cábala y a lo que dice la ley judaica y mosaica, más allá de lo que dice el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento. No temas lo que vas a padecer. Atención aquí, iglesia, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros, para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iglesia de Jesús, de parte del Señor te quiero decir esto: ya estamos por comenzar esos 10 días. Ya los hemos comenzado realmente. Desde que salió el jinete del caballo blanco el año pasado, 2019, predicando su tratado de paz y seguridad, y que ya anda por el mundo en su caballito blanco, en su avión blanco realmente, forzando y engañando a los países árabes a firmar la paz con Israel y con los Estados Unidos. Ya él anda en eso. Ya han comenzado los 10 días de tribulación y están pronto ya a comenzar con la salida del segundo caballo, el caballo de la guerra, que es muy posible salga este año. Guerra mundial, nuclear. Iglesia de Jesús, la guerra mundial, la última gran guerra humana de los humanos, porque después viene la abominación desoladora, que no es guerra humana, que es guerra de los hijos del demonio y de los otros demonios, ellos matándose entre ellos. Desolarán la tierra y Dios los dejará que lo hagan, porque es voluntad de Dios para destruir esta tierra que está llena de maldad, esta tierra caída, este mundo caído, para volver a hacerla después y traer una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero la iglesia de Jesús ama más esta tierra que la tierra que viene. Mucha iglesia de Jesús todavía ama mucho esta tierra, y viajar para allá y viajar para acá, y vámonos para allá y compremos esto y hagamos esto, porque esta tierra es muy bonita, esta tierra caída y esta tierra maldita y llena de maldad es muy bonita.
tenemos esta tierra metida en el corazón, Iglesia de Jesús, sácatela. Viene la tierra nueva y el cielo nuevo, viene la tierra bonita de verdad, viene el reino eterno, bonito, hermoso, un reino de luz, un reino de verdad, no un reino de mentira y de maldición, como ha sido este mundo y esta tierra maldita desde que caímos, desde que el Adán cayó y le dio este mundo al demonio. 10 días están a punto de comenzar la tribulación de los 10 días, que literalmente esta profecía se le cumplió a esta iglesia en esos días, en esos años, durante el Imperio Romano y durante las 10 persecuciones del Imperio Romano después de haber salido este evangelio, esta revelación de Juan, ¿verdad? El Imperio Romano llevó a cabo mínimo unas 10 grandes persecuciones contra la iglesia de Jesús todo el tiempo que duró el Imperio Romano hasta que cayó. Pero, ¿verdad? Como sabemos que es una profecía para el final de los tiempos, la pregunta es, ¿en qué momento comienzan esos 10 días? ¿En qué momento comienzan posiblemente esos 10 últimos años? Yo creo en mi corazón que comienzan ya este mismo año. ¿Por qué? Hermano Teo, usted dice que comienzan este año, el año que viene. ¿Por qué los últimos 10 días que dice ahí? 3, 4 años antes de la tribulación final, antes de la gran tribulación final de 7 años, 3, 4 años antes. ¿Por qué usted está diciendo, hermano Teo, que posiblemente a este mundo le quedan 10 años nada más antes de la venida del Señor? ¿Por qué? Bueno, pregúntenle a los judíos caraítas. Pregúntenle a los judíos caraítas que llevan la cuenta 5.991. Comenzaron ya los judíos caraítas, no los judíos rabínicos ortodoxos fariseos que han cambiado todo el calendario engañados del demonio, ¿verdad? El verdadero calendario, sino a los judíos caraítas que cuentan el año 5.991. Faltan 10 años para el año 6001, en todo caso para el año 2030, 2031. Allá hay un secreto, Iglesia de Jesús, que lo estoy lanzando de una vez. El libro de Jubileos, el pequeño Génesis, como lo llaman los rabinos judíos, muchos otros rabinos y maestros, y los judíos lo han llamado toda la vida así porque lo han tenido desde siempre. El libro de Jubileos revela que el Señor le dio a los ángeles caídos y a la maldad de este mundo y al hombre 6.000 años, 6 días, 6.000 años. Van 5.991, nos quedan 10 años. Entramos ya en la recta final, los últimos 10 años. Pueblo de Dios, recibe esta palabra de parte del Señor. Si seguimos viendo en esa misma iglesia, la palabra, la iglesia para terminar este video, la palabra dada a esta iglesia, a la iglesia si seguimos leyendo acá, el trono de Satanás, ¿no? Donde está el trono de Satanás. Aquí son sinagogas de Satanás, la iglesia Pérgamo. El mensaje a la iglesia Pérgamo y al pastor de Pérgamo y a la iglesia de ese entonces de la ciudad de Pérgamo y a la iglesia de los últimos tiempos, que se parece a la de Pérgamo de esos días. Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Satanás tiene un trono. Satanás tiene un sitio desde donde él gobierna. Debe ser los infiernos. Sí y no. Gobierna en los infiernos, pero también gobierna en la tierra, porque este mensaje es dirigido a una iglesia en un lugar. ¿Qué se revela ahí? ¿Que Satanás gobierna desde los infiernos nada más? Satanás también tiene un trono sobre la tierra. Sé dónde moras, dice el verso 13 del capítulo 2 del Apocalipsis de Juan, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde fue muerto Antipas, el testigo fiel? Eso hay que investigarlo. ¿Dónde mora Satanás? En la ciudad, ¿verdad? En la gran ramera, ¿verdad? En la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los tiempos de Juan? La ciudad sentada sobre los 7 montes. Roma. Aquí la profecía se refiere puntualmente, literalmente, a Roma. Pero ¿cuál es la ciudad
¿Cuál es la ciudad o cuál es el país en última instancia, verdad? ¿Y cuál es la ciudad desde donde gobierna Satanás en estos últimos tiempos? ¿Mm? ¿Desde dónde se gobierna el mundo? ¿Y desde dónde gobierna el gobierno mundial al mundo entero? ¿Desde qué ciudad para el mundo? Desde Roma también, porque desde Roma salen directrices. Desde Roma salen directrices para la mayoría de muchos países en el mundo sobre los cuales el Vaticano tiene influencia. ¿Mm? ¿Y cuál es la otra ciudad que gobierna el mundo? ¿Cuál es la capital del mundo? ¿Cuál es la gran ramera política junto con la gran ramera religiosa del mundo? ¿Dónde tienen su sede? Sabemos que tienen sede en todos los países del mundo, en todas las ciudades del mundo, pero ¿dónde tienen su sede principal? ¿Cuál es la capital del mundo, Iglesia de Jesús? Respóndete tú misma. Iglesia de Jesús de los Estados Unidos, la capital del mundo es Nueva York. ¿Dónde gobierna Satanás? ¿Dónde está el edificio 666 de la Quinta Avenida? ¿De qué ciudad? ¿Dónde? El edificio 666 de la Quinta Avenida, donde reina Satanás. El edificio 666 de la Quinta Avenida en Nueva York. ¿En qué ciudad está? En Nueva York. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaán. ¿Qué doctrina estamos hablando? La doctrina de los hipócritas, de los hechiceros, de los ministros, de los que se hacen, de los que ponen tropiezo. Aquí dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Los hechiceros y brujos dentro de la misma iglesia. Aquí está hablando de hechiceros y brujos que hacen pactos con Satanás. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí está hablando del Vaticano, los que se enseñorean sobre la iglesia, hacen pacto con la iglesia. Aquí está hablando de los ecuménicos de los últimos tiempos, de la iglesia apóstata ecuménica de los últimos tiempos. Igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los que se unen al Vaticano y la Iglesia del Señor que se ha unido al Vaticano, a los nicolaitas, engañando al mundo, haciéndoles creer que la nueva religión mundial y el ecumenismo es la salvación del mundo. El Señor los reprenda, hipócritas traidores, que tienen amistad con curas y con los grandes nicolaitas, los grandes que se creen dueños de la iglesia y vicarios de Cristo sobre esta ciudad, sobre este mundo. Arrepiéntete, si no iré contra ti con mi espada, contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia Pérgamo, ¿no es lo que estamos viviendo hoy en día? La iglesia Tiatira, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Qué se observa en la iglesia de Tiatira? El espíritu jezabélico y de rebeldía. El espíritu jezabélico, el espíritu de las mujeres queriendo gobernar la iglesia de Jesús. En rebeldía a la autoridad de Dios establecida por Dios y a la autoridad del hombre establecida por Dios sobre la mujer en el gobierno de la iglesia. Tiatira, conozco tus obras, verso 19, y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Y aquí yo la he hecho en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos mataré con mala muerte. Todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere la palabra y el Apocalipsis cuando habla de las profundidades de Satanás? Como las llaman. Digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, los que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga. El que vence, mira cómo dice, y al que vence, y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré sobre las naciones autoridad. Le daré la estrella de la mañana. ¿Qué observamos hoy en día en la iglesia? El espíritu de Jezabel. Jezabel gobernaba sobre su esposo Acab. Acab era el rey,
un hombre, pero Jezabel mandaba sobre él, lo manipulaba a él. ¿Qué observamos hoy en día en la iglesia de Jesús, en muchas iglesias? La mentira del demonio haciéndole creer que el ministerio central y el don del gobierno central de las congregaciones de Dios en la tierra puede reposar sobre mujeres solas, mujeres que en muchos casos no están casadas, no quieren estarlo tampoco, mujeres que son viudas, que bien pueden casarse o bien pueden ponerse por debajo de la autoridad de un hombre, de un pastor, sea o no sea su esposo, haya sido o no haya sido el esposo original fundador de esa congregación, mujeres que hoy en día creen que tienen igual autoridad de parte de Dios en el ministerio central de las congregaciones de Dios. No estamos hablando del ministerio de servicio por debajo de un pastorado de un hombre. No estamos hablando de eso, porque en las mujeres de Dios reposa el Espíritu de Dios, reposan los ministerios de Dios también bajo la autoridad y la cobertura de un hombre de Dios. Es el orden de Dios, no solo en la iglesia, sino también en la casa, en la familia, no solo, o digámoslo mejor al revés, no solamente en la familia, sino también en la iglesia. ¿Cuál es el orden en la familia? Que la mujer sea la cabeza de la casa o sea el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a creer que para con la iglesia puede ser diferente? ¿Cuál es el orden de Dios para la familia? ¿No es el hombre cabeza de casa? ¿Qué nos hace creer hoy en día que la mujer tiene de parte de Dios el llamado y el ministerio central de las congregaciones de Dios y no un hombre de Dios? Jezabel, el espíritu de Jezabel. Arrepiéntete, iglesia. El mensaje a la iglesia de Tiatira, todas las mujeres de Dios. Todas las mujeres de Dios entienden esto y se sujetan a la autoridad y al ministerio de Cristo en la iglesia, puesto sobre un hombre. Lo contrario a eso es pecado y es condenado por el Señor. Las hermanas pueden servir y pueden liderar ministerios, cualquiera que sea, profecía, pastorado, por debajo del pastorado central de la congregación de un hombre. Porque hay una línea de autoridad y hay una línea de jerarquía y de autoridad del ministerio a Dios, establecida por Dios en los mismos cielos entre sus ángeles y establecida por Dios para el gobierno de la familia y de la iglesia en la tierra. El hombre está por encima de la mujer porque el ministerio central descansa en el hombre. Es el orden de Dios, no es machismo. Nos vamos a oponer al Señor en eso, porque si fuese al revés y el Señor dijera, la mujer gobernará sobre el hombre, porque el hombre fue el que pecó en el jardín, y después fue y le dio de comer a la mujer, y la mujer pecó después del hombre, entonces el hombre queda por debajo de la mujer. Pero como la mujer fue la que pecó, Dios decidió en su santa y eterna sabiduría que la mujer, el deseo de la mujer quedase por debajo del hombre. ¿No es el orden de Dios? Pero la iglesia no quiere sujetarse, la iglesia no quiere aprender. Las mujeres de Dios, muchas, algunas, no quieren aprenderlo, se rehúsan, no lo entienden. Y muchos hombres, como dice ahí, los que fornican con ella, muchos hombres se dan al mismo pecado, se dejan engañar por el demonio y por ellas. El Señor las reprenda y los reprenda. Espíritu jezabélico, el mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Y qué vemos en la iglesia de Sardis? Vemos orgullo, muerte espiritual. Es el mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Se parece en algo a la iglesia de hoy en día? A muchas iglesias y a muchos pastores. En el capítulo 3 de Apocalipsis, ya la iglesia a Sardis, el mensaje a Sardis. ¿Se parece en algo, iglesia? ¿Han escuchado, han sabido de casos, de congregaciones, de iglesias del Señor, donde los pastores y la misma iglesia, iglesias llenas de orgullo y de muerte espiritual? Conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas llegaré como ladrón. Pues tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestidores y andarán conmigo de blanco porque son dignos. El que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre. El orgullo. Tienes reputación de que estás vivo, pero estás muerto. El orgullo espiritual, la muerte espiritual. Muchos ministros y muchas iglesias que no creen en la guerra espiritual,
no se dan a sacar a los demonios de la comunidad, de la gente, no imponen manos, no dan libertad a la manifestación del Espíritu Santo porque dicen que todos se vuelven locos, el Espíritu de Dios no puede fluir como quiere, no hay revelación en la palabra, en la exposición de la palabra, no hay sanidad de enfermos, no hay nada de esto, no hay milagros, no hay prodigios, no hay señales, están muertos, no hay profecía, no hay nada. Arrepiéntete, iglesia. ¿Les parece común en muchas iglesias de hoy en día? Sobre todo en los Estados Unidos. La iglesia cómoda de los últimos días, la iglesia cómoda que no quiere buscar a Dios en mucha oración, ni en mucho ayuno, ni en mucho nada. El mensaje de la iglesia de Filadelfia. Aquí por fin se habla bonito de una iglesia. También hay un remanente fiel en la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor le promete a Filadelfia que sus enemigos vendrán humillados ante ellos, ante el pastor de la iglesia que se guardó fiel al Señor. Sus enemigos serán humillados. He aquí, entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán, el verso 9 del capítulo 3, y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Aquí se agarran algunos y dicen el Señor nos sacará antes de la tribulación porque dice que nos va a guardar. No, en medio de la prueba te guardará. Nos guardará como guardó a Israel de las plagas y de los juicios que el Señor mandó sobre Egipto, guardó a Israel estando dentro de Egipto. No fue que sacó a Israel para después castigar a Egipto. Una figura profética de cómo serán los últimos tiempos. Y por último, iglesia, para orar y despedirnos, el mensaje a la Odisea. El ángel de la iglesia en la Odisea escribe esto. ¿Qué se observa en la iglesia de la Odisea, según este pasaje? El amor al dinero y a la prosperidad, el evangelio falso de la prosperidad falsa. Prosperidad falsa, porque la prosperidad sí es real y viene en el reino que viene con el Señor. Vamos a ser muy prósperos y ricos en el reino que viene del Señor, porque la prosperidad es del Señor. Pero no está hablando, el Señor no habla por ningún lado de la falsa prosperidad como prueba de su bendición para sus hijos en este mundo. Sí, vamos a ser muy prósperos, muchos incluso en este mismo mundo. Muchos incluso en este mismo mundo, pero no confundamos la prosperidad del corazón y de las promesas y de los frutos espirituales y del fruto del espíritu a la prosperidad del dinero. No confundas, iglesia del Señor. Conozco tus obras, verso 15, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso. Oración está hablando aquí. Búsqueda, oración, intimidad, tiempo con el Señor, ayuno, vigilia y arrepiéntete. Y aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos. Me gusta estar, mira cómo dice, aldabonazos, dando golpes duros. Ábranme, ábranme, ábranme. No como dicen muchas otras versiones. Y aquí estoy tocando la puerta. No, aquí el original dice aldabonazo. Estoy golpeando duramente la puerta. Estoy llamando la atención, estoy gritando a la puerta. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Díganme ustedes si el Señor no está describiendo en esos dos capítulos la iglesia de los últimos tiempos. Entendamos que sí lo está haciendo y nos está llamando la atención. Señor, gracias por mostrarnos.
yo les decía que en efecto, el Señor me ha estado mostrando también a mí en señal, en sueños y por boca de profetas, porque he hablado con muchos. Dios me manda siervos y siervas a hablarme y a mostrarme lo que ya viene, sea por llamadas de teléfono, sea por conversaciones en persona, sea por videos de YouTube, por enseñanzas y palabras a través de Facebook, por cualquier medio. Y yo mismo he soñado con la destrucción que viene para los Estados Unidos de América. Iglesia de los Estados Unidos, prepárate. Iglesia de Jesús, preparémonos. Busquemos al Señor. Yo mismo le pido de parte del Señor a todos mis amigos y hermanos, Iglesia de Jesús, que presten atención a esta palabra y que huyan de las costas de los Estados Unidos. Viene guerra y viene destrucción nuclear al mundo entero y a los Estados Unidos también. Oremos, busquemos al Señor en toda oración y ayuno y búsqueda y pidámosle dirección de dónde nos quiere tener y dónde nos va a tener en los últimos años, en los años que ya vienen, porque viene hambre, viene hambruna y el Señor está diciendo por muchos, por boca de sus hijos, de muchos profetas que viene guerra, viene muerte y viene hambre, los otros 3 caballos de esta pretribulación. Y el Señor puede dirigirnos a dónde llevarnos, quiere dirigirnos a los que busquemos, a los que no creamos mucho, porque somos incrédulos y ya, pues el Señor nos llevará de una vez con Él a muchos. Pero los que tenemos propósito de Dios, los que Dios quiere usar en los últimos tiempos, podemos alcanzar todavía todo lo que Dios quiera hacer con nosotros en esta tierra para optar a una mayor corona en su reino que viene, como decía el apóstol Pablo. No queriendo el Señor que ellos hablando el apóstol Pablo de los mártires de Dios de todos los tiempos, él decía, no queriendo el Señor que ellos solamente gozasen de una mayor gloria, nos permite a nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, ser probados para unirnos con los mártires de Dios en una mayor gloria. Los que seremos probados y torturados tendremos mayor gloria en el reino del Señor. Bendito el Señor que nos ama. Piensa en nosotros, no para este mundo, sino para el mundo que Él va a traer, para el reino que Él va a traer. Díganme ustedes si Dios no nos ama. Díganme ustedes si Dios no nos ama a todos los que estamos destinados a morir por Él. Díganme ustedes si el Señor no nos ama, si el Señor está queriendo eso para darnos mayor gloria en el reino que viene. Como lo decía el mismo apóstol, tengo por seguro y estoy persuadido que la gloria que viene, o que los sufrimientos de esta tierra y las tribulaciones de esta vida no se comparan con la gloria venidera en el reino del Señor. No se compararán nunca los pocos días y años que seremos probados con la eternidad y la gloria de la eternidad con Dios. Bendito el Señor. He soñado con la destrucción que viene para Venezuela. Tengo años soñando con las bombas y los aviones y la destrucción y los ejércitos entrando a Venezuela en muchos sueños, diferentes ciudades y diferentes años. Lo he compartido con varios amigos, lo estoy anunciando, lo mismo que están anunciando muchos siervos y profetas de Dios que vienen. Yo también lo he visto. He soñado con la primera trompeta. La primera trompeta, el cielo ponerse rojo y las grandes tormentas y el gran granizo de fuego que caerá sobre la tierra, la primera trompeta. Yo he soñado con eso, lo he visto. He soñado con la segunda trompeta. Lo he visto, el gran tsunami que va a destruir las costas del mundo, las costas de Venezuela, incluyendo mi ciudad Guayana, en Venezuela, de donde soy. He soñado, lo he visto en sueños. No soy el único, no soy el primero, no soy el último tampoco. He soñado con la quinta trompeta, las langostas que salen de abajo de la tierra, de la quinta trompeta del Apocalipsis. Yo he soñado con eso, lo he visto ya en 2, 3 sueños. Viene, no me veo yo volando al cielo antes de que eso suceda, no, me veo yo en medio de eso en los sueños.
Me veo siendo también guardado por el Señor, yo y mi familia. Me veo siendo yo en los sueños. Me he visto siendo guardado milagrosamente y por los ángeles del Señor, junto con mi familia, en medio de esas trompetas. Bendito el Señor. Me lo ha mostrado. Me lo ha dicho. Te voy a guardar, como lo dice todo lo que acabamos de leer. He soñado con la quinta trompeta, ya en 2, 3 sueños. Bendito el Señor. Iglesia de Jesús, te cuento esto para que sepas que sí vamos y sí necesitamos ser probados por amor de Dios a nuestras vidas, no porque nos odia, porque nada nos puede separar de su amor ni de Él, a los que hemos sido llamados y escogidos y predestinados. Gracias, Señor. Ahora bendícenos, ahora llénanos de ti. Bendice a mi hermano, a mi amigo que en esta hora viene a ti, tú que has escuchado este video y que invitas al Señor a entrar en tu vida. Yo me uno a tu oración y puedes ahora repetir conmigo: Padre bueno, bendice mi vida, perdóname de mis pecados, límpiame de todo pecado y de toda maldad. Acepto a tu Hijo, a la sangre de tu Hijo, la acepto en mi vida. Perdóname, límpiame y prepárame para todo lo que tengo que vivir junto con mi familia y con tu iglesia en estos tiempos que ya se avecinan y en estos inicios de esta pretribulación que ya viene para el mundo. Señor, provéeme para mi familia también. Provee tu salvación y tu espíritu y tu palabra y toda tu provisión, el alimento para los años que vienen y las fuerzas y la valentía y el coraje que necesitamos para vencer al demonio cuando se levante contra nosotros. En el nombre de Jesús, en los años que vienen, te adoramos, Señor. Bendice nuestras vidas ahora. Bendice a tu iglesia. Amada iglesia, se despide de ustedes su hermano Teodoro Castillo, pastor desde acá, del ministerio Conforme a su Corazón. Espero que este video y esta palabra haya llegado a tu corazón y bueno, ya lo partiremos en videos de media hora para poder compartirlos en sitios donde el internet no fluye mucho. No se preocupen por eso. Dios los bendiga. Ahí están nuestros teléfonos, nuestros números. Seguimos en contacto y orando los unos por los otros. El Señor los bendiga. Amén.